Buenas tardes. En primer lugar, como lógico, dar las gracias a los organizadores, especialmente a Ana Pérez Cepeda, que sé que es la que lleva la coordinación de todo esto, harto difícil por lo demás, cuando son cursos tan numerosos como los que suelen haber aquí en los cursos de Salamanca. Y siempre, por supuesto, tengo que mencionar a Ignacio Verdugo. Pero no es por estar él aquí, sino porque, aunque no estuviera, es el causante, de algún modo, de que yo esté aquí hoy y esté aquí, pues yo creo que desde hace más de 30 años, en reincidencia continuada de por lo menos un par de veces al año para estos cursos o para otro tipo de actividades académicas. Evidentemente, que Ignacio haya sido aquí rector de la universidad y rector feliz, bajo cuyo mandato se organizaron estos cursos, y que además tengamos una identificación no solo en la amistad personal, sino también en orientación de tipo académico, con maestros alemanes y sobre todo sensible a la situación que, aunque yo un poco mayor que él, hemos tenido que pasar como penalistas desde finales de una dictadura a través de toda una etapa de evolución legislativa en materia penal que comienza a finales de los años 70 y que prácticamente acaba de terminar ahora y ya veremos lo que nos espera a partir de ahora. En todo caso, el que yo esté aquí en Salamanca y esté tan vinculado a Salamanca, sea también a estos cursos, porque yo estoy muy vinculado al mundo latinoamericano, prácticamente he sido conferenciante, profesor en casi todos los países de Latinoamérica y en diversas universidades. Entonces, se reúnen una serie de datos que justifican mi presencia aquí, pero también, y cómo no, es verdad, tengo algunos doctorados honoris causa, no voy a decir cuántos, pero sí algunos, pero sin desmerecer los que tengo en otros sitios, este para mí es especialmente significativo. Hubo aquí, no cito el nombre, aunque me lo dijeron, a algún famoso escritor al que le dieron, el último por cierto ha sido Vargas Llosa, al que le dieron el doctorado honoris causa en Salamanca y dijo, a partir de ahora no voy a aceptar ninguno más, porque después de ser doctor honoris causa en Salamanca ya no puedo pedir más. Yo casi diría lo mismo, lo cual no quiere decir que si me ofrecieran otro no lo aceptara, pero ciertamente en esta universidad hay mucha tradición, 8 siglos nos contemplan, a partir del año que viene, creo que es el octavo 2018, y naturalmente eso, pues creo que imprime carácter. Yo he destacado aquí muchos temas. Estábamos comentando que gracias a estas transmisiones que se hacen en televisión y que se recogen después en Twitter, pues la verdad las repasa uno y dice que ve la cantidad de cosas que he tratado en las conferencias de Salamanca. Eran temas de actualidad, temas relacionados con la dogmática penal, otros relacionados con cuestiones de reformas penales que en aquel momento eran importantes en materia de delitos económicos, cómo no, las últimas han sido en materia de corrupción política y administrativa. Y me quedaba por tocar un tema que, por razones que no vienen al caso últimamente, me han pedido que tratase. Yo he asistido últimamente a algunos seminarios en la Universidad Columbia de Nueva York, en Pekín, donde se ha tratado del tema del terrorismo, pero desde un prisma diferente al que se ha tratado tradicionalmente como un problema del derecho penal. Se ha tratado del terrorismo desde el prisma de algo que puede parecerse al terrorismo, pero que hoy por hoy parecía que era algo diferente, que es la guerra. Y bueno, de eso voy a hablar, de terrorismo y guerra, y cuáles son las consecuencias que puede tener en la lucha contra el terrorismo el que se mire desde el prisma de algo que no es exactamente el derecho penal tradicional, pero que desde luego puede dar lugar al derecho penal internacional y a todo eso que regula el derecho internacional público, que es el derecho de guerra. Porque desde que yo prácticamente tengo uso de razón como penalista, es decir, desde finales de la dictadura franquista, donde ya comenzó el terrorismo etarra contra el régimen, que continuó después muchos años en la democracia, el tema del terrorismo me ha acompañado siempre
Y ha sido un tema al que le he tenido ciertas antipatías, no solo por la gravedad de los hechos que se engloban bajo el concepto de terrorismo, sino porque muchas veces no sabía perfectamente diferenciar lo que era terrorismo, delincuencia común, y en muchos países, incluso algunos de los que ustedes representan, tampoco estaba claro definirlo, diferenciarlo de guerras civiles, de movimientos insurgentes armados, incluso podríamos decir que legítimos o legitimables en la medida en que eran contra dictaduras oprobiosas. Y meter todo esto en un mismo saco era, y es, y seguirá siendo, muy difícil. Pero bueno, el jurista tiene que intentar, por razones de seguridad jurídica y a la hora de crear normas que respondan a ese problema que llamamos terrorismo, que definir con la mayor seguridad posible qué es lo que entendemos por tal. Y ahí empiezan los problemas. Porque si empleamos el concepto de terrorismo para cualquier acto de violencia, pues obviamente ya todos los delitos contra la vida serían terrorismo, delincuencia común, etcétera, lo cual no sería en absoluto lógico, porque eso es el derecho penal común de toda la vida. Quizás ya añadamos un concepto, un elemento aditivo como es la finalidad política. Ahí ya sí puede adquirir el terrorismo o el acto violento una característica que sería lo que caracterizaría al terrorismo: empleo de violencia con finalidad política. Más o menos sería el concepto de terrorismo que se ha dado en la última reforma del Código Penal español, aunque ahí las finalidades incluso llegan a ser más que políticas e incluyen incluso la de alterar gravemente el orden público. Pero en fin, eso es algo de lo que no me voy a ocupar ahora. Naturalmente también, y ahora es lo que importa, cuando ya definimos, si es que se puede definir, pero delimitamos con la mayor seguridad posible el concepto de terrorismo, lo que tenemos que decir qué repercusión tiene en la forma en que el derecho tiene que abordar y enfrentarse con ese fenómeno que llamamos terrorismo. Puesto que tiene una finalidad política y esa finalidad política de algún modo afecta al poder del Estado, está claro que el Estado se intenta defender frente al terrorismo con todo tipo de armas. Algunas legítimas, otras no tanto. Y entonces se plantea una pregunta. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, no hablo ahora de regímenes dictatoriales, ¿puede el Estado de Derecho defenderse contra el terrorismo que ataca a ese Estado de Derecho utilizando medios que no son compatibles con el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho? Esta pregunta me la he planteado muchísimas veces, puesto que las legislaciones que he ido viendo a partir de la española, de finales de la dictadura hasta nuestros días, y no solo en España, siempre han sido legislaciones que trataban el terrorismo como algo excepcional, utilizando normas y procedimientos dudosamente compatibles con los principios básicos del Estado de Derecho, y a veces incluso utilizando procedimientos en absoluto compatibles con el Estado de Derecho. Y eso también se debía a que la opinión pública, frente a actos terroristas que la conmovían profundamente, exigía medidas drásticas y eficaces para luchar contra ese fenómeno. Ejemplos de estas legislaciones más o menos excepcionales en etapas ya democráticas de estados con constituciones de Estado de Derecho los tenemos en España, por supuesto, en la legislación principalmente contra el movimiento terrorista ETA, afortunadamente hoy ya por lo menos de algún modo suspendido, no digo que totalmente desaparecido. En Alemania, en la lucha contra el terrorismo del llamado Ejército Rojo de Liberación. En Italia, contra las Brigadas Rojas, el delito penal de la emergencia, Brigadas Rojas que llegaron incluso a un atentado máximo de asesinar al que fue máximo dirigente político y presidente del gobierno muchas veces en Italia, que fue Aldo Moro. En Inglaterra, otra legislación excepcional en su lucha contra el movimiento independentista de Irlanda del Norte, IRA, entre nosotros llamado IRA. Está claro que los estados afectados por estos fenómenos han utilizado medidas al borde de la legalidad del Estado de Derecho, en general caracterizándose por un incremento de la dureza de las sanciones punitivas. Bueno, déjeme que llegue. Por favor. Por favor. Pero yo voy a llegar.
¿Y por qué me interrumpe a los 5 minutos y me queda 1 hora para hablar de eso y demás? Si no le interesa, puede abandonar la sala. Pues sí. Gracias. Pero bueno, déjeme 5 minutos más. A lo mejor llego a lo que usted quiere y más allá de lo que usted pretenda. Bien, esto siempre es bueno. En todo caso, lo que está claro es que el Estado, a lo mejor en eso se refería, puede utilizar normativas al borde casi en los límites del propio Estado de Derecho. Incremento excesivo de la dureza de las sanciones penales, más allá de la idea de proporción. Ampliación de la intervención del derecho penal a actos periféricos, muy alejados incluso de la puesta en peligro de bienes jurídicos, o reducción de garantías del imputado en el proceso penal. Ya veremos que esas características dan lugar a un determinado concepto del derecho penal. Pero también, por eso me ha interrumpido este hombre, no sé muy bien por qué. Por supuesto que soy consciente, y todos lo sabemos, que incluso en los estados democráticos a veces se ha recurrido a la llamada lucha sucia contra el terrorismo. Es decir, a medios no al borde de la legalidad, sino claramente fuera de la legalidad. Torturas, detenciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, etcétera, etcétera. Naturalmente, que en este segundo caso ya no estamos hablando de una lucha jurídica, estamos hablando de un Estado que más que de derecho es de desecho y que, por lo tanto, en la medida en que emplee medios que son completamente ilegales desde el punto de vista de la legislación del propio Estado, son simplemente actos criminales y todo esto da lugar a lo que este señor llamaba, y no sé cuál era la sorpresa que nos deparaba, terrorismo de Estado. No se puede justificar el terrorismo de Estado con conceptos como el estado de sitio, derecho penal de la emergencia o, un término que está muy de moda o lo ha estado en los últimos años, derecho penal del enemigo. Porque de ningún modo se le puede dar cobertura jurídica a lo que está totalmente al margen del derecho y supone una violación flagrante de los principios más elementales del Estado de Derecho y los derechos humanos más importantes. Pero todo esto, casi podemos decir, es el pasado. Porque en el siglo XXI el enfoque que se le ha dado a la lucha contra el terrorismo, como bien apuntaba Ignacio Verdugo, es otro, o empieza a ser otro diferente. Y naturalmente eso comenzó a partir del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Evidentemente, ese acto, que además fue transmitido en directo por la televisión, que lo captó al mismo tiempo que se estaba produciendo a todos los países de todo el hemisferio del planeta, y que produjo la catastrófica consecuencia, se supone, más de 3.000 muertos y la destrucción total en pocos minutos de los dos edificios más representativos de la ciudad de Nueva York, de la Gran Manzana, produjo una conmoción impresionante, no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Es más, en aquel momento todos comprendimos que aquello iba a dar lugar a otra dimensión en la lucha contra el terrorismo. No porque los otros países no lo hayamos sufrido anteriormente, quizás no con aquella intensidad del atentado de Nueva York, sino porque afectaba al país más poderoso del mundo, que nos guste o no, en la medida en que adopte medidas, cualesquiera que sean, las consecuencias de esas medidas repercuten en el resto del mundo. De modo que, evidentemente, desde el momento en que Estados Unidos reacciona frente a ese ataque, con la aprobación de normas como el Acta Patriótica, que derogan normas fundamentales de su propia Constitución, que permiten comisiones militares para juzgar a los presuntos terroristas, que permiten internamiento en centros de detención que no lo son oficialmente tales, como en la isla de Cuba, la base de Guantánamo, o Abu Ghraib, en la propia Irak, etcétera, más reconocido abiertamente, utilización de interrogatorios al extremo de ser llamados, si se quiere, tortura, para conseguir bien pruebas en la lucha contra el terrorismo o bien condenas basadas en las pruebas obtenidas mediante la tortura. Todo ello ha sido una realidad que de algún modo ha impregnado también la legislación
de otros países de nuestro hemisferio. De forma que, de algún modo, a partir de ahí, el derecho penal empieza a convertirse en algo más que el derecho penal. Se convierte en un derecho de guerra. Y esta fue la primera reacción que tuvo el gobierno americano después del atentado de septiembre del 2011 en Nueva York. La primera medida fue invadir Afganistán porque se suponía que de ahí partía el ataque o de personas ubicadas y vinculadas al régimen de los talibanes en Afganistán. Al principio todos miramos esta reacción con cierta reserva, porque la derogación que suponía de normas fundamentales, el entrar de pronto en una situación de guerra como respuesta al terrorismo, en los países occidentales europeos se veía que podíamos estar al borde de lo que era ya, si no la destrucción, si por lo menos el resquebrajamiento de los principios fundamentales en los que se basaban las democracias occidentales y, por supuesto, también la democracia norteamericana. Pero empezó a hablarse de un terrorismo no ya local, que afectaba a un determinado Estado y que tenía su relación con la problemática que hubiera en ese Estado, sino de un terrorismo internacional, que afectaba no ya a un determinado Estado, sino a la comunidad internacional como todo, e incluso a toda la humanidad. Así, de pronto, nos encontramos con que ese terrorismo que yo conocía de la experiencia como español desde finales de la dictadura hasta hace relativamente poco tiempo, como una de las grandes lacras que tuvo que soportar la democracia española, pues se fue convirtiendo en un problema internacional. No deja de ser paradójico, incluso hasta cierto punto humillante, que cuando había terrorismo en España, al resto de los países, desde luego a Estados Unidos, aquello no le importaba mucho. Pero cuando hubo terrorismo en Estados Unidos, entonces a todos nos tenía que importar el problema de los Estados Unidos. Y en cierto modo, como decía antes, eso tiene una lógica, porque se decía en no sé en qué época, cuando Francia era el gran país, que cuando Francia se resfriaba, el resto de los países tenían gripe. Bueno, ahora cuando hay terrorismo en Estados Unidos, ese terrorismo ya no es nacional, ese terrorismo se convierte en un terrorismo internacional. Muy bien, estas medidas que empezaron a ponerse de moda, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países de nuestro hemisferio occidental europeo, venían a darle la razón a un conocido profesor de Derecho Penal, muy conocido en nuestro ámbito hispano y latinoamericano, que es el profesor Günther Jacobs, que en un congreso en Berlín, aunque ya anteriormente había aludido a este tema unos años antes, pero en el Congreso de Berlín de octubre de 1999, antes incluso de estos atentados y del atentado de Nueva York, planteó la posibilidad, sin duda para él realmente incómoda, pero inevitablemente asumible, de que en las sociedades democráticas, junto a un derecho penal con todas las garantías del Estado de Derecho, habría que también aceptar como inevitable el llamado por él derecho penal del enemigo, una traducción de la palabra alemana Feindstrafrecht, que se pueden traducir en inglés como Criminal Law for Enemies o Enemy Criminal Law, etcétera, y hasta hay traducciones al chino, pero no les voy a decir cuál es, para que no se confundan. En todo caso, lo que venía a decir este profesor, y mantiene muchos de sus discípulos que le siguen, que cuando lo que está en peligro es ya no la seguridad jurídica o la seguridad individual, sino lo que él llama seguridad cognitiva, la posibilidad de que podamos pasear tranquilamente, de que no vamos a ser víctimas de atentados indiscriminados, etcétera, o de fenómenos colectivos de criminalidad organizada, es necesario tener un derecho penal que, como les decía antes, amplíe la intervención del derecho penal a conductas en sí mismas inocuas, constitutiva incluso de libertades de expresión, de una conferencia en una universidad, muy alejadas de la puesta en peligro de un bien jurídico, pero que son preparatorias de algo que puede llegar a ser un acto terrorista, por ejemplo. Esta ampliación, que ya el derecho penal moderno había avisado la escuela de Frankfurt, Hassemer a la cabeza,
ampliaba excesivamente el derecho penal con el concepto de delito de peligro, con referencia a normas de carácter extrapenal, iba acompañada de una dureza, de un incremento en la dureza de las sanciones punitivas. Ahí está el tema de la prisión perpetua, de la custodia de seguridad y, ¿por qué no?, porque existen los países más poderosos del mundo, de la pena de muerte. Pero incluso en esos casos de sanciones tan brutales, a mi juicio, como la prisión perpetua o la pena de muerte, lo que menos que se puede pedir es que sean proporcionadas a la gravedad del delito. Si admitimos que pueden ser sanciones más allá de la idea de proporcionalidad, como el propio Jacobs define, penas draconianas, invocando a aquel dictador ateniense que en la Atenas clásica impuso la paz de los cementerios en Atenas a base de sancionar al ciudadano por el hecho mismo de salir a la calle. Cuando se rompe esa idea básica con la que nos representan a la justicia, con una balanza, para que la respuesta sancionatoria sea proporcionada a la gravedad del hecho que se sanciona y a la culpabilidad del autor, estamos prácticamente infringiendo uno de los principios básicos de la justicia del Estado de Derecho. Pero todavía es peor el que la tercera característica de este derecho penal del enemigo sea la reducción, eliminación incluso de garantías básicas del imputado en el proceso penal. En la discusión con Jacobs sobre el derecho penal del enemigo se ha ignorado el que, más importante que estas dos anteriores características y mucho más preocupantes desde el punto de vista del Estado de Derecho, es la eliminación, o por lo menos reducción importante, de garantías básicas. Porque aunque queramos vincular el derecho penal material con la Constitución y los derechos humanos, donde está realmente el núcleo del respeto a los derechos humanos y a los principios básicos del Estado de Derecho, es en el proceso penal. Presunción de inocencia, derecho a no declarar contra sí mismo, derecho al juez natural, derecho a la asistencia como abogado, derecho al juez predeterminado por la ley. Si ignoramos todo esto, admitimos comisiones militares, admitimos pruebas conseguidas incluso a través de la tortura, bueno, díganme qué es lo que queda del Estado de Derecho. Yo a esto le he llamado, y tengo una monografía publicada y algunos artículos al respecto, derecho procesal penal del enemigo, que para mí es más preocupante desde el punto de vista del Estado de Derecho que el propio derecho penal material del enemigo. Esto ya suponía entrar en un terreno que abiertamente podrá ir más allá de los principios y garantías del Estado de Derecho y de los principios y garantías del derecho penal de un Estado de Derecho. Y esta es la discusión que yo he mantenido y otros, a veces un poco desagradable, con el propio Jacobs, que algunos dicen, no, pero Jacobs eso lo dice como denuncia, no lo admite. Bueno, allá Jacobs si lo admite, si está no de acuerdo con eso. En todo caso, hay expresiones en su discurso que son realmente desagradables. El enemigo no es persona, se trata de una guerra, en la guerra hay que utilizar cualquier medio para ganarla, y después el mismo concepto de enemigo que lo extiende no solo al terrorismo, crimen organizado, incluso a la reincidencia, a la delincuencia sexual, etcétera, etcétera. Pero vamos, no voy a hablar de eso, ya he hablado muchas veces y no es este el tema. ¿Por qué no es el tema? Porque cuando estábamos en esa discusión, hasta hace muy poco tiempo y todavía vigente, como es lógico, de pronto tenemos el atentado, también importante, otra vez en otro sitio muy significativo para la comunidad internacional, no porque sea el más grave de los que haya habido o habrá, sino porque ocurrió en París el día 13 de noviembre del año pasado. ¿Y qué es lo que ocurrió en París? Un atentado brutal. De pronto, unas personas dispararon contra las personas que estaban divirtiéndose en una sala de fiesta, en los bares de la cercanía, y mataron decenas, más de 100 personas, ametrallándolos salvajemente. Y el presidente de Francia, Monsieur François Hollande, salió diciendo, c'est un acte de guerre. Es un acto de guerra. ¿Y cuál fue su expresión? Es un acto de guerra que debe ser respondido con una declaración de guerra. Ya no hablo del derecho penal, ni siquiera de ese derecho penal del enemigo que más o menos ha sido objeto de discusión entre nosotros en los últimos años, sino simplemente de la guerra. En apenas 20 años hemos pasado del tratamiento jurídico del terrorismo, con los patrones ciertamente discutibles a veces al límite del Estado de Derecho, e incluso fuera claramente del Estado de Derecho, para llegar finalmente a lo que en principio parece que está fuera de toda consideración jurídica. Es la guerra.
En la guerra cabe todo. Eso es lo que nos espera en el futuro como medio de lucha contra el terrorismo. Bueno, de eso voy a tratar. Esa era la primera parte de mi conferencia hoy, porque en el fondo de lo que se trata es de saber por qué tenemos que hablar hoy de guerra y de derecho de guerra cuando hablemos del terrorismo. Es verdad que hay que hacer aquí también una delimitación. Y esto es muy importante, porque el concepto de terrorismo, como dije al principio, es muy amplio. Y aunque se le añada la finalidad política específica a los actos de violencia que se realicen con esa finalidad, tenemos casos, no ya de lobos solitarios, pero sí de tipos locos, iluminados, que a título individual, aunque a lo mejor en coincidencia ideológica con grupos de terroristas, cometen actos brutales a título particular. Claro, no son casos muy frecuentes, pero tenemos uno tan relevante como el de Andrew Breivik en Noruega hace 3 años. Este individuo, por su cuenta y riesgo, fue informándose sobre medios explosivos, compró material, ametralletas y todo tipo de armas para llevar a cabo su propósito, que fue, en primer lugar, poner en los edificios oficiales gubernamentales de la capital noruega, en el centro de Oslo, unas bombas que causaron daño y algunos muertos en aquella zona. Pero no solo se quedó en eso. Después, con fusiles de alta precisión, con metralletas, etcétera, se dirigió a una isla pequeña que en pleno verano servía como centro de expansión y de convención juvenil de chicos, adolescentes la mayoría, integrados en el Partido Socialista Noruego. Y sin más, se dedicó a asesinarlos a sangre fría, rematándolos en el suelo hasta llegar a una pavorosa cifra de casi 100 muertos. Su finalidad, por lo visto, era política, ideológica, racista, pero ¿qué vamos a declarar la guerra al individuo? Está claro que no hay guerra contra una persona, hay derecho penal. Y efectivamente fue la respuesta que se le dio. Quiero decir esto porque también, aun estando ya integrado en una organización, el terrorismo al que nos estamos refiriendo al principio de esta conferencia como terrorismo local, pues ETA, IRA, Brigadas Rojas, etcétera, es un terrorismo delimitado que puede el Estado combatir con las armas que tiene el propio Estado, que son las que da el ordenamiento jurídico, siempre con la reserva de que pueda extralimitarse, claro está. Pero eso es un problema del derecho penal. ¿Cuál es entonces el terrorismo al que alude el señor François Hollande o incluso el propio señor Bush en su momento, que merece una declaración de guerra y que por lo tanto tiene una respuesta más allá de las normas normales, por decir la redundancia, o incluso excepcionales del derecho penal hasta en su forma de derecho penal del enemigo? Bueno, pues esto es lo que yo quiero plantearles a ustedes ahora como una reflexión, porque está claro que hoy en día grupos organizados sin una base territorial definida, pero con actividades transnacionales que afectan a cualquier país del mundo, entran dentro de un concepto que podría ser diferente al del delincuente común, al que es objeto de intervención por el derecho penal. Estos grupos, que todos conocemos de nombres como Al-Qaeda, Hezbollah o más recientemente Daesh o Estado Islamista, son grupos, en el caso del Estado Islamista, incluso con ubicación territorial. Pero a veces la ubicación territorial no está muy claramente delimitada. Lo que sí está claro es que son grupos perfectamente organizados y que además pueden realizar sus actos criminales en cualquier parte del mundo con gran daño, porque pueden utilizar incluso armas bélicas, bombas y, desde luego, afectar a población civil. En el derecho internacional lo he mirado un poco porque me interesa el tema. He visto que hay una ampliación del concepto de agente de guerra, de sujeto de guerra y de objetivos de la guerra. Y que, por ejemplo, Berle, un amigo, profesor en la Universidad de Berlín, gran especialista junto con Kai ambos en el derecho penal internacional, su tratado está traducido a muchos idiomas, entre ellos al español,
patrocinado por mí, pues hablan de que sí, que se puede considerar incluso que los actos criminales que cometen estas actividades, estos grupos transnacionales o internacionales, pueden entrar dentro incluso del concepto de crimen contra la humanidad, concepto definido en el Estatuto de Roma, entre de los posibles objetos de intervención del derecho penal internacional y de los tribunales penales internacionales. Ahí hay un elemento en el artículo que define el concepto de crimen contra la humanidad, que es la política sistemática de exterminio de grupos de población, etcétera. Y efectivamente, en esa política sistémica o sistemática de exterminio de grupos, etcétera, podían entrar las finalidades de estos grupos terroristas. Al mismo tiempo, evidentemente, hay una organización militar equivalente a un ejército, y la prueba es que ahora mismo en Siria se está combatiendo contra ellos en forma puramente bélica, y la respuesta de ellos tomando ciudades y luchando contra el Estado sirio, etcétera, es absolutamente la de una situación de guerra. Por lo tanto, podíamos, y así es la opinión mayoritaria hoy en el derecho internacional, decir que efectivamente esta gente puede dar lugar a hechos que pueden ser declarados como actos de guerra, y por lo tanto la respuesta a esos actos de guerra, como proponía el señor François Hollande, es una declaración de guerra. Hasta ahí hemos llegado y, naturalmente, a partir de ahí vamos a hablar de qué es de lo que se trata cuando hablamos de guerra. Porque, claro, si hablamos de guerra, tenemos que hablar también de si la guerra tiene algún tipo de normativa jurídica que tendríamos que aplicar en estos casos. Para muchos esto será sorprendente. Guerra y derecho son incompatibles, pero si ya lo decían los romanos. Inter armas silent leyes. Cuando hablan las armas, las leyes callan. Hay algo tan inhumano, tan brutal como una guerra que pueda ser reconducido a patrones jurídicos, aunque fueran unos patrones jurídicos no exactamente iguales que de las situaciones, podríamos decir, de paz o de normalidad en la convivencia diaria de un país. Bueno, a mí me parece que ese es el tema importante en la medida en que hoy tendríamos que enfrentarnos a ese tipo de terrorismo con una institución tan clásica y tan poco tratada jurídicamente como es la guerra. Ante todo y sobre todo, y no porque yo sea muy partidario del derecho internacional ni tenga mucha fe, tampoco la tengo en el derecho penal nacional, no se preocupen, sí quiero decir, y les diré por qué, que la guerra no es un vacío legal. La guerra tiene unas normas, se cumplan o no. También en el derecho penal nacional hay unas normas que a veces no se cumplen, pero habrá que ver si existen esas normas y, naturalmente, si esas normas tienen alguna posibilidad de ser aplicadas, si no para eliminar la guerra, que sería la primera finalidad, ya que no se puede eliminar, conseguir reducir sus efectos negativos. Porque los efectos negativos de la guerra son de todos conocidos. La muerte de pueblos, de seres humanos inocentes que ni siquiera están en la guerra, sino que simplemente están en el lugar donde la guerra ocurre y no tienen nada que ver directamente con esa guerra. La destrucción incluso de grupos humanos enteros, de países, de monumentos históricos, artísticos, culturales. Nos asombramos de que Al-Qaeda o el ejército islamista haya podido acabar con monumentos como el de Petra o alguno similar en el mundo islamista. Bueno, recuerden lo que fue los bombardeos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No dejaron piedra sobre piedra, no hubo catedral gótica que sobreviviera, no hubo ciudad maravillosa, Múnich, Frankfurt, Berlín, Hamburgo, etcétera, Dresden, con su famosa catedral, que no quedarán mucho más destruidas que las destrucciones que está haciendo ahora mismo el Estado islamista. Es decir, si recordamos la última experiencia a nivel mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, solamente tenemos que decir que hubo más de 50 millones de muertos y más de la mitad fue población civil, con todas las destrucciones, además, que supuso de monumentos, de grandes datos históricos, culturales, etcétera, en los sitios afectados por esa guerra. Y entonces, como consecuencia de aquella catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial,
con las consecuencias posteriores de la Guerra Fría, etc., el año 49 se reunieron algunos países en Ginebra y crearon las llamadas Convenciones de Ginebra, que dieron lugar a lo que hoy se llama Derecho Internacional Humanitario. Esas son las bases de una regulación de los actos de guerra, que si no cumplen con esas normas de derecho humanitario, el Estatuto de Roma, justamente en la creación del Tribunal Penal Internacional, utiliza esas violaciones para definir los llamados crímenes de guerra. De modo que tenemos esa regulación, las convenciones de Ginebra y su aspecto negativo, los delitos que constituyen violación de esas convenciones y, por lo tanto, crímenes de guerra definidos como tal en ese Tribunal Penal Internacional que, eso sí, con la excepción de algunos de los países más importantes como Estados Unidos o China, constituyen el derecho vigente incorporado en la mayoría de las legislaciones penales de todos los países que estamos aquí representando hoy. Bueno, ahí es donde tendríamos que empezar a intentar analizar desde ese prisma lo que en el derecho internacional es la regulación del derecho de guerra. Es una conferencia de esta parte donde no voy a hablar mucho de derecho penal, sino de algo que a veces se olvida y que en el derecho internacional clásico ya se definía claramente, que es la diferencia entre el jus ad bellum, el derecho a la guerra, y el jus in bello, el derecho en la guerra. Y les voy a exponer brevemente cuál es la diferencia entre una y otra y por qué, en principio, tendríamos que atenernos a esta distinción a la hora de hablar de guerra como una forma de luchar contra el terrorismo internacional islamista. El jus ad bellum se refiere a la declaración de guerra. Un país invade a otro y lo primero que hace es invocar la legítima defensa. La historia está llena de guerras que han comenzado como los conflictos entre los particulares. Él fue primero, él empezó primero, él amenazó mi existencia y por lo tanto yo tuve que reaccionar en defensa propia. Evidentemente es un derecho natural, por así decirlo, tanto del individuo como de los estados, el derecho a la supervivencia, y el Estado tiene derecho a defender su existencia frente a otros estados que la amenacen. La convivencia pacífica internacional supone un cierto equilibrio para evitar la agresión mutua entre los estados y, en todo caso, definiendo como crimen de agresión la invasión de un estado por otro sin causa justificada. Intentando regular este jus ad bellum, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas dice que, en principio, para que un Estado declare la guerra a otro, tiene que contar con la autorización del Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad, las cosas de la ONU quedan en bla, 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 pero evidentemente tampoco excluye ese artículo 51 que aún incluso sin la autorización del Consejo de Seguridad pueda haber una reacción en legítima defensa. No va a esperar un Estado invadido por otro a que el Consejo de Seguridad se pronuncie si es lícito o no defenderse. De modo que eso no excluye la legítima defensa. El problema es que la legítima defensa ha sido muy pervertida en el ámbito del derecho internacional como una forma de justificar un acto de guerra, una agresión a otro país. Evidentemente, en el derecho internacional, el derecho de guerra, no podemos decir en una guerra declarada, oye, mañana vamos a atacaros. Y como había aquí un famoso humorista en España, Gila, que decía, llamaba por teléfono al enemigo, ¿es el enemigo? Sí, bueno, mire, que mañana les vamos a atacar. No, hombre, no, mañana no, que es el cumpleaños del capitán o de la mujer del capitán. Bueno, pues esperaremos entonces al pasado mañana. Obviamente esto no sucede en la guerra. De modo que ese requisito fundamental de la guerra, que es de la legítima defensa, la agresión inminente y actual que hace una persona frente a la que yo me tengo que defender, en la guerra la agresión inminente y actual puede ser una amenaza de guerra. El vecino está preparándose para invadirme, yo tengo que hacer algo. De modo que más que una defensa frente a un ataque inminente y actual, podemos estar en algo que, sin embargo, entre los particulares no se admite, que es la llamada defensa preventiva. Es verdad que en algunos códigos penales, sobre todo en el mundo anglosajón y concretamente el Código Penal de Nueva York, define la legítima defensa como aquella que el sujeto realiza cuando cree razonablemente
que va a ser víctima de una agresión inminente y actual. Es difícil interpretar el concepto de razonablemente. ¿Razonable para quién? Entonces ahí se discute si es un concepto subjetivo o objetivo. En todo caso, estamos hablando de una sospecha de que alguien me puede atacar. Si alguien a las 3 de la madrugada en Central Park, en Nueva York, me enseña una pistola y me dice que si me gusta, yo puedo pensar razonablemente que me va a atracar. Si lo hace en un pequeño pueblecito, ciudad tranquila, Suiza, pues puedo pensar que es una broma. Es decir, depende de las circunstancias, pero está claro que hay que darle, de eso he trabajado alguna vez, un cierto margen de apreciación de la realidad de las circunstancias objetivas y subjetivas en las que un individuo se encuentra a la hora de reaccionar en legítima defensa. Lo que no podemos, ni en el derecho penal común, ni en el derecho de guerra, admitir es que cabe la defensa preventiva frente a la sospecha de que mi enemigo me puede atacar. Todos tenemos enemigos, nos cruzamos en la calle, nos miramos con odios o no nos saludamos, pero eso no quiere decir que pensemos que en ese momento va a sacar una pistola y nos va a matar, salvo que tengamos fundamento para pensar que esto pueda ser así, el sujeto va armado, saca la pistola, me ha amenazado de muerte, etcétera, etcétera. Pero cuando no es este el caso, pasamos de largo sin saludarnos y ahí acabó todo. De modo que admitir legítima defensa ante la sospecha de que mi vecino me puede atacar es ampliar excesivamente los límites de la legítima defensa en el derecho penal común y en el derecho penal internacional. Sin embargo, esto es lo que sucedió y hay que poner ejemplos concretos, aunque después no tengan ninguna repercusión, pero por lo menos académicamente se deben de señalar, cuando Estados Unidos invadió Irak. La invasión de Irak fue justificada por el gobierno en aquel momento de los Estados Unidos de América, el señor Bush, con el argumento de que existían, Ignacio Verdugo lo citaba, a disposición del dictador Saddam Hussein, armas de destrucción masiva y armas químicas que podían no solo servir para atacar a los Estados Unidos de América, sino a toda la humanidad, a medida que son armas que podían eso ser de destrucción masiva. El general Powell, una especie de ministro de Defensa, secretario de Defensa del gobierno de Bush, llegó a presentar un informe ante las Naciones Unidas justificando y demostrando la evidencia de que esas armas existían. La invasión se realizó con el apoyo de algunos comparsas después de una reunión en las Islas Azores y efectivamente se derrocó el régimen de Saddam Hussein. Pero esas armas nunca se encontraron. ¿Existieron? ¿Quién lo sabe? Probablemente no. ¿Hubo un error en la apreciación de los presupuestos objetivos de la legítima defensa? ¿O fue una engañifa premeditada para justificar, por las razones que fueran, esa invasión? Ahí queda esa pregunta y, desde luego, no parece que quede muy claramente justificada esa intervención desde el punto de vista del jus ad bellum regulado en el derecho internacional. Naturalmente, a partir de ahí, Saddam Hussein fue derrocado, fue después condenado a muerte en un juicio sumarísimo, el país quedó completamente destruido, dividido en guerras brutales locales, se producen casi diariamente atentados de todo tipo entre un grupo y otro, con cantidad de centenas de muertos y, naturalmente, por parte de los invasores se han producido ciertos abusos que han escandalizado a la comunidad internacional cuando se sabe que se ha torturado y la propia administración de los Estados Unidos lo ha reconocido en el tratamiento de los prisioneros que están ahí sin edie, sin ningún tipo de control judicial, en algunas de las cárceles y concretamente en la del centro de detención de Guantánamo, que por cierto Obama prometió que iba a acabar con él y se va a ir sin haberlo conseguido. El caso es que, como dijo Saddam Hussein cuando comenzó la invasión de Irak, esto será la madre de todas las guerras. Y efectivamente, a partir de entonces, ese avispero que se movió con la invasión de Irak ha llegado hasta sus últimas consecuencias de momento, que son las que tenemos actualmente y que amenazan a la paz mundial. ¿Esa es la lucha contra el terrorismo? Bueno, habría que haberlo justificado un poquito mejor y quizás olvidarse de algunos intereses económicos que pueden estar detrás de la famosa defensa de la humanidad que ellos decían que estaban
consiguiendo con esa invasión. Pero hay otra cosa que me parece también de gran actualidad en el jus ad bellum, y es que en la legítima defensa de individuos se permite la legítima defensa de terceros. Yo puedo defender a un amigo, a un pariente que está a punto de ser atacado por otro. Esto en materia de organizaciones internacionales como la OTAN y tal puede suponer una cierta solidaridad. Si Francia entra en guerra, Alemania también, España puede apoyarlo. Entonces, realmente la defensa de terceros en el derecho internacional puede también tener mucha importancia. Pero yo me referiría aquí a otro tipo de argumento de defensa para defender a minorías que en un determinado país están siendo oprimidas por un régimen dictatorial. Es lo que se llama la defensa humanitaria. En principio parece está bonito. Si están machacando, ¿cuántas veces hubiera yo querido que a lo mejor en la España del franquismo no sé si hubiera sido bueno o no, alguna potencia internacional hubiera invadido España para acabar con la dictadura? Lo que pasa es que la dictadura era anticomunista y Estados Unidos en aquel momento ya no le importaba otra cosa. Pero, en fin, no cabe duda que la idea de poder un país poderoso invadir a otro país para defender los derechos humanos de una minoría oprimida por una dictadura suena bonito. El problema es que no está muy claro. Incluso hasta uno de los argumentos que hizo la administración americana de Bush para invadir Afganistán es que Saddam Hussein había cometido barbaridades con el pueblo kurdo y que, por lo tanto, era la invasión también para proteger a los kurdos. Lo mismo se argumentó con la invasión y el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Y ahora tenemos el caso de Siria, que es un caso tan complicado, como le decía antes a Ana, yo ya he perdido la noción del bien y del mal, porque uno al fin y al cabo, aunque se equivoque, intenta defender lo que cree que es bueno. Un cierto maniqueísmo es inevitable, pero cuando uno no sabe dónde están los buenos y los malos, os recuerda lo de Quevedo, cuando decía, y llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en Siria? Porque Rusia y China apoyan a al-Sadr, al gobierno dictatorial, pero que está ahí. Los otros apoyan a los rebeldes, pero mientras tanto se ha metido el Estado islamista, al que bombardea también. No, Rusia bombardea a los rebeldes contra al-Sadr y Francia y otros países a los del Estado islamista. Y Turquía, de camino, aprovecha para bombardear a los kurdos, que a su vez luchan contra el Estado islamista. Por favor, alguien me diga aquí en qué parte nos tenemos que poner, porque yo no lo sé. ¿Y cuando se trata de una guerra civil? ¿Y cuando se trata de guerras no terroristas, guerrilleros, etcétera, contra regímenes dictatoriales, apoyados incluso por esas potencias que tienen como misión garantizar la paz mundial, pero que naturalmente defienden sus intereses y que en la medida en que esos países donde hay regímenes dictatoriales favorezcan sus intereses, no entran esas potencias a la vida interior? Entonces, ¿realmente existe esa posibilidad de defensa humanitaria gratuita de los débiles oprimidos por los poderosos en algún país? Yo tengo mis dudas. Me parece que, según la experiencia y lo que estoy viendo, a veces es un pretexto, igual que el de la legítima defensa, para cometer las máximas barbaridades que se cometen en cualquier guerra. Y la verdad es que en Siria las barbaridades son tan notorias que está produciendo otro fenómeno tan preocupante o más casi que la guerra misma, que es el fenómeno de los refugiados. De gente que huye de esas guerras antes de morir en ellas, como pueden, en pateras, barquitas, y que llegan a países que les cierran las puertas, o que los meten en campos de concentración, o que simplemente no los quiere y los expulsan. ¿Qué queda en todo esto del derecho humanitario? ¿A quién o a quiénes se está ayudando con estos bombardeos diarios que se llevan por delante a miles de seres inocentes? No lo sé. Y a la vista de todo esto, todavía me queda por hablar de otro tema que muy brevemente voy a exponer porque ya no tengo tiempo y porque creo que, en el fondo, si no creemos en el jus ad bellum, mucho menos vamos a creer, aunque me gustaría hacerlo, en el jus in bello. Olvidémonos de si la guerra es legítima o ilegítima. Olvidémonos de si hubo o no legítima defensa. Entre otras cosas, porque si ustedes miran la historia, Alemania invadió el 1 de septiembre del 39 a Polonia, porque Polonia había agredido a Alemania. Ustedes se imaginan
Polonia agrediendo a Alemania, el famoso incidente del paso de Danzig, que los alemanes le habían bloqueado el paso entre las dos Alemanias, la Prusia del oeste de Berlín y la Prusia del oriente, Königsberg, porque le habían metido en medio un Estado que hasta entonces no lo había conseguido serlo, que es Polonia. Le habían dejado ahí un pasillo, el de Danzig, que provocaba muchos conflictos. Un día los alemanes, Hitler, etcétera, se cansaron y de pronto el 1 de septiembre, después de repartirse Polonia con los rusos, invadieron Polonia. Y decían, es que Polonia nos ha atacado. Yo quiero ahí contarles una anécdota clásica que siempre es muy graciosa para estos efectos de la legítima defensa. Y es que en la famosa obra de Shakespeare, Hamlet, cuando los dos sepultureros están cavando la sepultura donde van a enterrar a la pobre Ofelia, que loca se había arrojado al agua, al río, ahogándose, uno de ellos le pregunta al otro, ¿cómo es que la enterramos en sagrado si se ha suicidado? Dice, le han aplicado la eximente de legítima defensa. ¿Cómo? Es muy fácil de entender. La eximente se defendiendo. De pronto los personajes de Shakespeare hablan en los sepultureros como si fueran abogados. ¿Y qué quiere decir esa eximente? Muy fácil. Que en lugar de Ofelia atacar al agua, el agua atacó a Ofelia. Pues a mí me pasa eso con la guerra de Vietnam, con la guerra de Libia y con la guerra, por supuesto, de los alemanes, que después terminaron no solo invadiendo Polonia, sino cuando les convino con la Operación Barbarroja, invadiendo nada más y nada menos a su antiguo aliado, con el que hizo una alianza estratégica en el pacto Molotov-Ribbentrop, que fue Rusia. Después le pasó como a Napoleón, eso le costó la propia guerra. En fin, esa es otra historia, pero es bueno recordarlo. Yo he escrito ahora una cosa sobre un penalista que intervino en esa guerra y cuyo pasado también es muy interesante para saber hasta qué punto algunos penalistas de aquella época estuvieron hasta aquí metidos en el régimen nacionalsocialista. Pero eso es otra historia. Ahora voy a terminar con una breve referencia, tiene que ser necesariamente breve, como es lógico, al jus in bello. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya que estamos en la guerra, sea legal o ilegal, vamos a respetar unas normas. ¿Cuáles son esas normas? Respetar a la población civil, evitar represalias, bombardear hospitales, escuelas, lugares de culto. Convenciones de Ginebra, derecho humanitario. ¿Derecho humanitario para regular algo tan inhumano como es la guerra? Bueno, ahí está. Pero es más, no solo está ahí, sino que si se infringen las normas del derecho humanitario, tenemos los crímenes de guerra, que se definen en el Estatuto de Roma y que obviamente darían lugar a la competencia a la hora de exigir responsabilidades individuales para los que cometen esos crímenes de guerra. Si no hay tribunales penales nacionales que los castiguen, el Tribunal Penal Internacional. Que hasta ahora solo ha fallado un solo caso de un crimen de este tipo en África. Pero bueno, no quiero ser escéptico, yo creo que esto todavía tiene un camino muy largo para llegar a ser una verdadera realidad. Pero ciertamente, cuando comencé hablando de que hoy día la respuesta a un cierto tipo de terrorismo de dimensión internacional puede ser la guerra, inmediatamente me he acordado de que quizás no sea malo recordar el derecho de guerra, las convenciones de Ginebra, el jus ad bellum, el jus in bellum, y de pronto, sin ser un especialista en la materia, y los que estén aquí que me perdonen si lo son, he visto que se le puede dar un poquito de juego a esta forma de reaccionar frente a un fenómeno que hoy en día realmente es absolutamente preocupante. A mí me gustaría pensar que la justicia no es una justicia para algunos, sino que es una justicia para todos. El himno americano es "With Justice for All", aunque precisamente Fletcher, en un libro, ridiculiza un poco esta expresión y dice "With Justice for Some", con justicia para algunos. Y es que es verdad, al final, el Tribunal Penal Internacional, el derecho penal internacional, a la hora de exigir responsabilidades en algunas guerras, como han sido algunas africanas, también las guerras de la antigua Yugoslavia, o ya el propio Nuremberg, que fue el origen de todo esto, era un derecho penal del enemigo, pero del enemigo vencido. Los crímenes y las barbaridades que cometen los vencedores, esas nunca han sido juzgadas, ni por los propios vencedores, ni por supuesto por los vencidos. Nos queda la memoria histórica, pero esa jurídicamente tiene poca relevancia. A mí me gustaría pensar que quizás a la vista de lo inevitable que pueda ser
una guerra, en todo el sentido literal de la palabra, contra un fenómeno que puede ser considerado más allá del terrorismo como actos de guerra, que al final la justicia sea igual para todos, pero en el sentido de que sea for winners and for losers, para vencedores y para perdedores, con justicia para todos, porque es que si no, al final es lo que siempre ha pasado en el derecho internacional. El poderoso que gana la guerra es absolutamente irresponsable, nadie le pide cuentas y los perdedores, que han hecho a lo mejor lo mismo que los que ganaron, son objeto de todo tipo de represalias y de la aplicación pura y dura de penas, que pueden ser incluso penas de muerte, etcétera. Yo me siento como un poco incómodo, yo diría que muy incómodo, con que las posibilidades de que esto sea así y que sea inevitable que sea así hasta el fin de los siglos no tengan ninguna respuesta jurídica. Esta conferencia la he redactado en español esta misma tarde, porque la di hace algunos meses, como decía al principio, en un seminario de Derecho de Guerra dirigido por el amigo, colega y también muy conocido aquí, y amigo de todos y de Ignacio, George Fletcher, en la Universidad Columbia de Nueva York. Allí estaban en ese seminario abogados de Guantánamo, abogados de oficio, que naturalmente la Administración pone a disposición de los presos que hay allí. Estaban abogados militares, algunos abogados israelitas, y yo me sentí un poco como diciendo, bueno, este es el imperio. Estos hablan del derecho de guerra como un profesor de derecho civil puede hablar del contrato de compraventa, o yo puedo hablar de la diferencia entre dolo y culpa. Bueno, de todas formas, me parece que si alguna vez esto que yo en mi vida he explicado como derecho penal, delitos, crímenes de guerra, y que alguna vez en un seminario, cuando me han planteado estos temas, he dicho, bueno, pero eso en la guerra es distinto, quizás me he planteado históricamente el surgimiento de este tema por los juicios de Nuremberg, y tengo publicado un librito sobre el que fue el juicio contra los juristas nazis en Nuremberg, pero no me lo he planteado como algo que realmente pueda ser una construcción jurídica que haya que tener en cuenta a la hora de combatir el terrorismo con una guerra. Esto casi se lo dedico a Kai Ambos, en el que he tenido alguna discusión, concretamente en Jerusalén, sobre este tema, donde no me pareció que fuera contundente como lo eran otras cosas, y con el propio profesor Berle, que son los dos grandes especialistas en Alemania. No deja de ser curioso que en Alemania haya dos grandes especialistas en Derecho Penal Internacional y que los dos, bueno, Kai Ambos ha sido traducido al español y al inglés, Berle al chino, al ruso, al español, al italiano, no sé qué otro idioma. Es decir, los tratados de Yeshes, de Jacos y de Rosin, el de Rosin sí está traducido al chino, no han tenido más allá de nuestro ámbito de la dogmática penal latinoamericana española una gran repercusión. El mundo anglosajón lo ignora completamente. Sin embargo, el derecho penal internacional sí ha tenido enorme repercusión y creo que efectivamente habrá que ir planteándoselo en el futuro. Yo tengo ya muy poco futuro. Es más, aunque lo tuviera, tengo otras cosas más importantes en la vida, como tocar el saxofón o aprender chino, que es lo que últimamente vengo haciendo. Pero en la medida en que me han pedido que hable de esto, yo he dicho, ¿por qué no? Why not? Vamos a decir algo al respecto, a ver si sirve como el credo y el Padre Nuestro, que a base de repetirlo muchas veces, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ni nos perdonan ni nosotros perdonamos, pero por lo menos vamos a repetirlo a ver si alguien cree en ellos. Espero que esto les haya servido por lo menos para reflexionar sobre un tema que me parece que está de gran actualidad. Nada más y muchas gracias.